Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como ya habrán visto por el título, tenemos un tema que va a dar mucho que hablar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, una noticia que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, especialmente para los amantes de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, el 1 de mayo de 2025, una noticia impactante ha surgido, una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos y preguntándose, ¿qué está pasando realmente? Vamos a analizar juntos esta bomba informativa, a desentrañar los rumores, a explorar las posibles razones detrás de este revuelo mediático y, por supuesto, a especular un poquito, porque ¿quién no disfruta de una buena especulación? Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, les recuerdo algo muy importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis en profundidad y, por supuesto, mucho salseo. Así que, sin más preámbulos, vamos al lío. La noticia, señoras y señores, es que, bueno, aquí es donde se pone interesante, porque la noticia en sí misma es un misterio, una bomba de humo que ha lanzado la maquinaria mediática y nos tiene a todos enganchados. El título sugiere un impactante suceso, pero no especifica de qué se trata. Esto nos deja con un mar de posibilidades, un tablero de ajedrez donde cada movimiento de Can y Demet es analizado con lupa. ¿Podría ser un nuevo proyecto juntos? ¿Una reconciliación inesperada, quizás fraguada en secreto durante meses? ¿O quizás algo más personal? Algo que trascienda el ámbito profesional y toque las fibras más sensibles de sus vidas. Recordemos un poco la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Estos dos actores turcos, como bien saben, alcanzaron la fama internacional gracias a la exitosísima telenovela Erkenci o Pájaro Madrugador, como la conocemos en algunos países. Su química en pantalla era innegable, era electrizante, diría yo. Era como si chispas saltaran cada vez que compartían un fotograma. La gente se enamoró de su romance, de sus personajes, de la forma en que se complementaban, de la manera en que se desafiaban y se apoyaban mutuamente. La serie fue un fenómeno mundial, catapultándolos a la fama y generando una legión de fans que suspiraban por verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Se crearon comunidades online, se escribieron fanfics, se editaron vídeos con sus momentos más icónicos. La Candem manía era imparable. Los rumores de un romance fuera de pantalla, por supuesto, no tardaron en surgir. La prensa del corazón se alimentaba de cada mirada, de cada sonrisa, de cada gesto que compartían en público. Los fans en las redes sociales se convertían en detectives, analizando cada publicación en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Todos estaban convencidos de que había algo más entre Can y Demet. Se rumoreaba sobre citas secretas, sobre escapadas románticas, sobre mensajes encriptados en sus cuentas de Instagram. Sin embargo, ambos actores siempre fueron muy discretos al respecto, negando cualquier relación amorosa y manteniendo una postura profesional. Insistían en que su conexión era meramente artística, fruto del trabajo en equipo y del compromiso con sus personajes. Si bien nunca confirmaron un romance, tampoco lo desmintieron categóricamente, lo que alimentaba aún más las especulaciones y mantenía viva la llama de la esperanza en sus seguidores. Esa ambigüedad, esa danza entre la realidad y la ficción, fue parte del encanto que rodeó a la pareja Candem. Después de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus propias carreras y explorando nuevos horizontes. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó cosechando éxitos en diferentes proyectos, demostrando su versatilidad como actor y su dominio del italiano. Se convirtió en un ídolo en la península itálica, protagonizando series de televisión y participando en campañas publicitarias de importantes marcas. Mientras tanto, Demet Özdemir siguió brillando en la televisión turca, consolidándose como una de las actrices más populares y talentosas del país. También incursionó en el mundo del cine, protagonizando comedias románticas que arrasaron en taquilla. A pesar de la distancia y de los diferentes rumbos profesionales, el recuerdo de su química en Erkenci seguía vivo en la memoria de sus fans, quienes nunca perdieron la esperanza de verlos reunidos nuevamente. Crearon hashtags como #Candem para siempre y #Queremos Candem otra vez, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y añoranza. Ahora, volviendo a la noticia del 1 de mayo de 2025.
¿Qué podría ser tan impactante como para generar tal revuelo? ¿Qué clase de bomba mediática podría tener tal efecto en el fandom de Kan y Demet? Aquí es donde empezamos a jugar con las posibilidades, donde nuestra imaginación se dispara y nos permitimos soñar con escenarios que parecen sacados de una telenovela. Una de las opciones, y quizás la más emocionante para muchos fans, es que se trate de un nuevo proyecto juntos. Imaginen la escena, Kan y Demet, reunidos nuevamente en la pantalla, protagonizando una nueva telenovela, una película, o incluso una serie de televisión para alguna plataforma de streaming. Sería un bombazo absoluto, un regalo para todos aquellos que amaron su química en Erkencikus. Las redes sociales explotarían, los ratings se dispararían y el mundo del entretenimiento estaría hablando de ellos durante semanas. Las marcas se pelearían por patrocinar el proyecto y los medios de comunicación cubrirían cada detalle de la producción. Sería, sin duda, el evento televisivo del año. ¿Pero de qué trataría este nuevo proyecto? ¿Qué tipo de historia podría reunir a Kan y Demet de una manera que satisfaga las expectativas de sus fans y al mismo tiempo ofrezca algo fresco e innovador? Podría ser una continuación de Erkencikus, mostrando qué ha sido de las vidas de Kan y Sanem años después. Tal vez han formado una familia, han superado nuevos desafíos y ahora deben enfrentarse a dilemas aún más complejos. O quizás una historia completamente nueva, con personajes diferentes pero con la misma chispa y química que los caracterizó en su anterior trabajo juntos. Podrían interpretar a dos espías que deben trabajar juntos para salvar al mundo, a dos chefs rivales que se enamoran en medio de una competencia culinaria, o a dos arqueólogos que descubren un antiguo tesoro mientras luchan contra una corporación malvada. Las posibilidades son infinitas y la sola idea de verlos actuar juntos nuevamente me emociona muchísimo. Otra posibilidad, aunque quizás menos probable, es que la noticia se refiera a una reconciliación amorosa. Como mencioné antes, los rumores de un romance entre Kan y Demet siempre estuvieron presentes, a pesar de que nunca se confirmaron. Tal vez, después de años de distancia y de enfocarse en sus propias carreras, el destino los ha vuelto a unir. Quizás han madurado, han aprendido de sus experiencias pasadas y están listos para darle una oportunidad al amor. Tal vez han mantenido el contacto en secreto cultivando una amistad que poco a poco se ha transformado en algo más profundo. Sería una historia digna de una telenovela, ¿no creen? Una historia de segundas oportunidades, de amor verdadero que supera el tiempo y la distancia. Sin embargo, también es importante ser realistas y considerar otras opciones. La noticia impactante podría referirse a algo completamente diferente, algo que no tenga nada que ver con un nuevo proyecto juntos ni con una reconciliación amorosa. Podría ser un anuncio importante sobre sus carreras individuales, un logro profesional, o incluso un evento personal que haya impactado sus vidas de manera significativa. Por ejemplo, tal vez Can Yaman ha decidido regresar a Turquía para enfocarse en proyectos locales, buscando reconectar con sus raíces y colaborar con nuevos talentos. O quizás Demet Özdemir ha sido elegida para protagonizar una importante producción internacional, abriendo nuevas puertas en su carrera y llevándola a la cima del estrellato global. O siendo un poco más dramáticos, tal vez alguno de los dos ha enfrentado un problema de salud o una situación personal difícil, algo que los ha obligado a replantearse sus prioridades y a valorar aún más la vida. Es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan en la pantalla, hay personas reales con vidas, sentimientos y experiencias. No podemos caer en la trampa de idealizar sus vidas ni de asumir que lo sabemos todo sobre ellos. Debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar alimentar rumores infundados que puedan dañar su imagen pública. Lo que sí sabemos con certeza es que la noticia del 1 de mayo de 2025 ha generado una gran expectación y ha reavivado el interés en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los fans están ansiosos por saber de qué se trata, y la prensa del corazón está haciendo todo lo posible por desentrañar el misterio. Las redes sociales están inundadas de teorías, especulaciones y deseos. Los Candems Chippers están en su salsa, reviviendo viejos momentos y creando nuevas ilusiones. Pero mientras esperamos que se revele la verdad, podemos seguir especulando, soñando y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Erkencikus. Podemos revivir sus escenas más románticas, analizar sus entrevistas y leer los comentarios de sus fans en las redes sociales. Podemos seguir alimentando la esperanza de verlos juntos nuevamente, ya sea en la pantalla o en la vida real. Podemos imaginar las miles de historias que aún podrían contar, los personajes que podrían interpretar y las emociones que podrían transmitirnos.
Y mientras tanto les invito a que compartan sus propias teorías y especulaciones en los comentarios. ¿Qué creen que significa esta noticia impactante? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos en un nuevo proyecto? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que se reconcilien amorosamente? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran si volvieran a trabajar juntos? Quiero leer sus opiniones. No se corten y dejen volar su imaginación. En resumen, la noticia del 1 de mayo de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido el mundo del espectáculo, generando una ola de especulaciones y reavivando la esperanza de sus fans. Ya sea que se trate de un nuevo proyecto juntos, una reconciliación amorosa o algo completamente diferente, lo cierto es que estos dos actores siguen siendo figuras muy queridas y admiradas por el público. Su talento, su carisma y su innegable química los han convertido en iconos de la televisión turca y en referentes para una generación de espectadores. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden dejar sus comentarios abajo con sus teorías y opiniones. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con Candem.